Bienvenidos y bienvenidas a esta clase de semiología. Mi nombre es Claudio Belli, soy profesor de la Universidad Nacional de Avellaneda. Y bueno, esta es nuestra primera clase. Y como suelo hacer en esta oportunidad, tendríamos que definir el nombre de la materia. ¿Qué es la semiología, ¿no? Quizás algunos de ustedes ya hayan ocupado de esto, ¿no? Cuando se inscribieron en la materia, ya han tenido la curiosidad de tratar de averiguar de qué se trataba. De eso en realidad se van a tratar todas estas clases, ¿no? De tratar de desentrañar qué es la semiología, aunque lo que seguramente podrán encontrar en cualquier buscador es que la semiología es la ciencia que estudia los signos. No sé si eso les dice mucho o no, pero yo quiero ponerle el siguiente caso. Si uno se preguntara, por ejemplo, por cada una de las profesiones, oficios y demás, todos los oficios y las profesiones tienen algo así como un insumo básico, ¿no? Por ejemplo, el insumo básico de un carpintero es la madera, ¿no? El insumo básico de un marmolero es el mármol, ¿no? De un jardinero son los jardines. Y de un periodista, ¿cuál es el insumo principal de un periodista? Y seguramente más de uno de los que están escuchando esta clase dirán que su insumo básico es la palabra, ni más ni menos que la palabra. Y si la semiología es la ciencia que estudia los signos, es como que nos vamos acercando, ¿no? A esa definición, porque la palabra es un signo. Alguien podrá decir un signo más entre tantos signos que existen en el mundo, entre tantos sistemas de signos que hay en el mundo. Pero algunos dicen, y bueno, pero sí, pero es el más importante de todos ellos, como uno de los personajes que vamos a ver, Ferdinand de Saussure. A él vamos a dedicar esta primera clase. Siempre y cuando entendamos y que si alguno de ustedes se tomó el atrevimiento de googlear este concepto de semiología, muy probablemente haya encontrado ciertas asociaciones con la palabra semiótica, ¿no? Inclusive hasta es probable que se haya topado con que estos conceptos son sinónimos. Bueno, yo lamento decir que de ninguna manera debiéramos asociar, al menos con tanta facilidad, la semiología con la semiótica. Inclusive podríamos atrevernos, con mucha osadía seguramente, a decir que nada tienen que ver la semiología y la semiótica. Y no estaría nada mal si hacemos esta afirmación. Nada o poco tienen que ver la semiología y la semiótica. Durante la clase de hoy vamos a intentar defender esta idea de que nada tiene que ver la una con la otra, o mejor dicho, que poco tiene que ver una con la otra. Uno de los personajes ineludibles a la hora de pensar esta distinción entre semiología y semiótica, decíamos, es Ferdinand de Saussure, nacido en 1857, halló la muerte en 1913. O sea que su producción está centrada entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. El otro autor que vamos a ver la clase que viene es un norteamericano, Charles Peirce. Y como podrán ver, espero que se vea bien este pizarrón, más o menos son casi coincidentes, ¿no?, las fechas de nacimiento y muerte. 1839, 1914. Murió un año después que Saussure. Uno, decíamos, nació en Suiza, en Ginebra, el otro en Estados Unidos. No se conocieron entre sí, no hay ninguna documentación que pueda acreditar que existe algún vínculo entre ellos. No se corrigieron el uno al otro, lo más probable es que ni siquiera se hayan leído el uno al otro. Uno es el
padre, el inventor de la semiología, y el otro de la semiótica. Si pensamos que cada uno de ellos inauguró corrientes de pensamiento bastante disímiles, podríamos ir entendiendo que poco tiene que ver una con la otra. Vayamos al inventor, al padre, el fundador de esa ciencia que estudia los signos llamada semiología. Y que puse yo aquí entre paréntesis que su semiología perfectamente podría ser comparada con una lingüística. En primer lugar porque Saussure era un lingüista, o sea, era un especialista en lenguas. Y a Saussure se le había ocurrido la idea de que existía algo así como un núcleo común, como una raíz común entre las lenguas. Y que por lo tanto, si había algo común entre las lenguas, era posible estudiar algo así como la lengua, en singular. De lo contrario, ese abordaje hubiese sido absolutamente imposible, ¿no? Porque si cada lengua hubiese tenido su problemática absolutamente específica y singular, no podríamos estar hablando de algo así como la lengua, y mucho menos de fundar una ciencia de la lengua, es decir, una lingüística. ¿Por qué establecemos esta asociación? Porque Saussure era uno de los que consideraba que la lingüística era el principal de todos esos sistemas de signos, y muy especialmente el sistema de la palabra hablada. La palabra hablada fue el objeto de estudio de Saussure y por lo tanto de su lingüística, que él entendía claramente que no era exactamente lo mismo que la semiología, porque la semiología abarcaba todos los sistemas de signos. Simplemente, decía él, hay uno que tiene cierta jerarquía por sobre el resto, y es el de la palabra que hablamos. Por eso esta asociación entre la semiología y la lingüística en Saussure. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué podemos decir que, siguiendo obviamente sus análisis, que la semiología podía ser pensada como una especie de psicología? O al menos que la semiología es una derivación de la psicología y más específicamente de la psicología social. Para entender esa asociación tenemos que entender qué entiende Saussure por signo. ¿Qué es un signo? Que en Saussure perfectamente no estaría mal decir que un signo, tal como él lo define, es una palabra. No es exacta y precisamente eso, pero para que nos entendamos, asociemos en Saussure signo con palabra. Si yo pronuncio, por ejemplo, la palabra perro, cada uno y cada una de quienes me están escuchando inmediatamente van a asociar esa imagen del sonido, esa imagen del sonido perro, con la imagen de un perro. ¿Por qué cada uno de ustedes perfectamente puede hacer esa asociación? En primer lugar, porque como bien dice Saussure, la lengua es una convención, es un acuerdo social, algo que de algún modo establecemos, acordamos y asumimos como propio. Y por lo tanto, cuando alguien pronuncia perro, pizarrón, árbol, pared o libro, si conoce mínimamente la lengua castellana, inmediatamente asociará la imagen de estos sonidos con los conceptos o las imágenes mentales de un perro, un árbol, un libro o un pizarrón. Por lo tanto, dice Saussure, el signo es una entidad binaria compuesta por dos elementos. Un significante, que es la imagen acústica, o sea, algo así como la latencia del sonido, y un significado que sería la imagen mental. Palabra perro, pronunciación del sonido perro, imagen del sonido perro, asociación mental con la imagen de un perro. Eso es el signo.
a partir de un signo como ese o como tantos otros, vamos construyendo un sentido comunicacional compartido, es decir, una convención. Primer carácter entonces del sistema de signos que está pensando Saussure: la lengua es una convención, es un código compartido por una comunidad. Segundo elemento, que no es exactamente lo mismo que la convención, es el tema de la arbitrariedad. ¿Qué significa que el signo lingüístico es arbitrario? Significa que no hay nada en el significante, no hay nada en la imagen acústica del perro que necesaria e inevitablemente me derive a la imagen del perro tal como lo conocemos quienes hablamos la lengua española. Ejemplo, si habláramos otra lengua y no conociéramos la lengua castellana, nuestra psiquis no iba a poder asociar la palabra perro con ninguna otra cosa. Si en cambio hubiésemos dicho dog, por ejemplo, quienes hablan lengua inglesa, en ese caso sí podrían asociar esa imagen acústica con la imagen mental de un perro. ¿Esto qué quiere decir? No hay ninguna motivación, no hay nada en la naturaleza del significante que inmediatamente me derive a un significado determinado. A eso Saussure lo llama arbitrariedad. Es el carácter no natural del signo. Decidimos llamar perro al perro, por decirlo de otra manera. Por lo tanto, nos vamos acercando, nos vamos aproximando a las principales ideas del signo que tiene Saussure. Entonces decíamos, el signo es una entidad compuesta por dos elementos: significante o imagen acústica, significado o concepto mental, y esa asociación psíquica entre esos dos elementos es arbitraria. La arbitrariedad es la categoría central de Saussure y que explica eso que luego, tiempo después, se dio en llamar el estructuralismo. Podemos decir que hay dos conceptos centrales en la teoría de Saussure. Uno es el de arbitrariedad y el otro es el del valor lingüístico. La idea de valor, obviamente, deriva de esta idea de arbitrariedad. ¿Qué quiere decir Saussure con valor? Él dice, ninguno de los elementos que componen el sistema de signos, ninguno de esos elementos tiene un valor en sí mismo. Ese valor está dado por la relación que cada uno de ellos establece con el otro. Saussure habla de la oposición, pero pensemos la oposición como una relación diferencial. Cada elemento de ese sistema es diferente del otro. La mejor manera de entender esto es a través de ejemplos. Si yo quisiera iniciar, por ejemplo, una partida de ajedrez con algún amigo y me encuentro con que me falta la torre negra, ¿no? Falta una de las piezas. Voy poniendo las piezas en el tablero y efectivamente la torre negra se perdió. Ahora bien, tanto mi rival como yo descubrimos que cualquier otro elemento, por ejemplo, esta fibra, ¿no? Cualquier otro elemento, si yo lo deposito en el tablero, en el lugar donde debería ir la torre, y lo hago mover en el mismo sentido que mueve la torre, eso no me modifica en absoluto la partida de ajedrez. Saco este fibrón y pongo un carozo de aceituna, o pongo un fósforo, o el primer objeto que encuentro, y lo hago funcionar como una torre. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que esa torre, en tanto elemento de esa convención del juego, no tenía un valor en sí mismo. Por el contrario, era absolutamente reemplazable. Este escarbadiente, esta aceituna, este fibrón, cumple exactamente la misma función que la torre y mi amigo y yo perfectamente podemos llevar a cabo
la partida de ajedrez. Bueno, con el sistema de signos, tal como lo piensa Saussure, ocurre exactamente lo mismo. Ninguna palabra, digámoslo así, pongámosle alguna comilla, tiene un valor en sí mismo, sino en su relación con el resto de las palabras que componen el sistema. Otro de los ejemplos muy interesantes para entender la idea de valor es el tema de la traducción. Si nosotros imagináramos una frase cualquiera, pensemos en el idioma inglés, que es, imagino, el que mejor conocen mis interlocutores. Si yo tuviera que traducir una frase cualquiera, para que la traducción tenga sentido, lo que yo no podría hacer es una traducción literal, o sea, palabra por palabra, porque eso me va a llevar a un resultado completamente sin sentido, alocado. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? Que en todo caso, el valor de esa oración, si se quiere, el valor de cada una de las palabras que componen la oración, no está dado por su importancia en sí misma, sino por su relación gramatical con las otras. Repito, si cada elemento tuviera un valor en sí mismo, yo podría hacer perfectamente una traducción literal, palabra por palabra, sin reemplazar ninguna de las palabras que componen mi frase en inglés y arribar al mejor de los resultados posibles. Si dudamos todavía de esta osadía de Saussure, podemos hacer la prueba. Imaginemos cualquier oración en un idioma extranjero e intentemos hacer una traducción literal, ¿no? Que es la que por lo general hace Google, ya ni siquiera, ¿no? Porque ya Google opera con esta idea, en algunos casos, digo, en algunas frases es capaz de operar con esta idea de valor de Saussure. Finalmente, y vamos acercándonos al final de esta primera clase de hoy, Saussure, mucho se lo ha criticado por eso, es absolutamente consciente de que las lenguas, en este caso, que todas las lenguas, tienen un carácter histórico, cultural, y por lo tanto están en una permanente mutación, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en la Argentina estamos hablando muy seguido del lenguaje inclusivo, ¿no? ¿Qué significa el lenguaje inclusivo? En este caso sería la incorporación de neologismos o de términos nuevos para pensar algo que la lengua por el momento no me permitía pensar, o su reemplazo por otros, ¿no? Hay una mutación de la lengua basada, obviamente, en circunstancias históricas, culturales, ideológicas, ¿no? Mucho ha tenido que ver el movimiento de mujeres, que en Argentina ha tenido un peso decisivo, por lo menos a partir del año 2015. ¿Por qué traigo todo esto aquí? Para demostrar que efectivamente la lengua está en constante mutación y que Saussure era absolutamente consciente de ello. Ahora bien, si nosotros nos paráramos en ese eje, que sería el que Saussure llama diacrónico, que sería el eje temporal, o mejor aún, el eje cronológico, sobre algo que está en constante mutación, es absolutamente imposible trazar una ciencia. No hay ciencia de lo que está en permanente movimiento. Por lo tanto, lo que propone Saussure es trazar un eje sincrónico, una sincronía, una especie de el aquí y ahora de la lengua. Dicho vulgarmente, hagamos de cuenta que la lengua está en reposo. Hagamos de cuenta que la lengua no se mueve y entonces eso me permite, en esa homogeneización, constituir una especie de ciencia de la lengua. Por lo tanto, Saussure juega permanentemente con estas ideas de lo mutable y de lo inmutable, y es consciente de que ambas coinciden, o por lo menos que ambas confrontan más que coincidir, y también con la idea de lo sincrónico, el corte transversal, el aquí y ahora, y lo diacrónico, el eje temporal, el eje que me permite abordar las mutaciones. Les decía, y ahora sí,
vamos finalizando, que esta teoría lingüística o semiológica de Saussure realmente produjo una revolución, por lo menos en el continente europeo, al menos, y muy especialmente en Francia. Bueno, Saussure daba sus clases en París. Podríamos decir, hay un antes y un después en las ciencias sociales de Saussure, y tuvo, lo que podríamos decir, muchos discípulos que a partir de este descubrimiento de Saussure del sistema de la lengua, en cuanto sistema de relaciones diferenciales, sistema de relaciones y de asociaciones arbitrarias, a partir de este sistema entendió que era posible pensarlo, ¿por qué no aplicarlo a otras ciencias humanas? Uno de los grandiosos discípulos de Saussure es un francés, un antropólogo francés llamado Lévi-Strauss. Lévi-Strauss, que es algo así como, ¿por qué no decirlo?, el padre del estructuralismo, ¿no? O por lo menos fue quien primero, desde el año 49, si mal no recuerdo, que publicó su antropología estructural, fue el primero en pensar que este modo, este sistema metodológico diseñado por Saussure perfectamente nos permitía un acceso bastante más riguroso al mundo de la cultura, al mundo de lo social, ¿por qué no?, a la antropología. Por supuesto que hubo tantos otros, pero nombro simplemente a Lévi-Strauss porque fue quien se asumió inicialmente y fue consecuente con esta idea, ¿no? Muchos otros autores que ya veremos en clases posteriores fueron bastante reticentes a esta clasificación. Pero bueno, por eso pongo simplemente el ejemplo de Lévi-Strauss para terminar afirmando que efectivamente Saussure inaugura, a partir de su semiología, o si se quiere, a partir de su lingüística, inaugura una corriente de pensamiento muy especialmente francesa, con una enorme repercusión en todas las ciencias sociales, que se dio en llamar estructuralismo. Bueno, nos vemos en la segunda clase.